Buenas tardes. Hoy día voy a considerar un problema de programación lineal que es un poco diferente. Es un problema de minimización de costo. Los métodos, las técnicas, construir el sistema, encontrar la función objetivo son parecidos, son prácticamente el mismo método, pero el objetivo es diferente. El objetivo de una empresa es el objetivo de minimizar el costo total, el costo de producción, claramente. Estamos hablando, en este caso, por lo menos, de producción. Digamos que vamos a analizar una empresa en otra parte, no en la parte de las ventas, sino en la parte donde se compran los recursos, se compra la materia prima, y estos recursos, esa materia prima, tiene que satisfacer a las necesidades de producción, ¿ok? Siempre cuando una empresa decide de comprar, adquirir recursos y materias primas que pueden ser física o pueden ser horas de trabajo, el tiempo también, horas de tiempo para hacer un trabajo. Siempre en estos casos, lo que la empresa quiere adquirir sirve a la empresa para satisfacer necesidades de producción. En este caso, hoy día vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Es inútil hacer la teoría, vamos a ver directamente la teoría, o sea, ya la hicieron. Vamos a ver directamente un ejemplo. El ejemplo es el problema de la dieta, digamos entre comillas, podemos poner, la dieta de una empresa pecuaria, ¿ok? Entonces, consideramos una empresa pecuaria, una empresa que tiene ganado y necesita claramente alimentarlo, ¿ok? Ahora, leemos el problema. La empresa consuma diariamente un mínimo de 800 libras de forraje, ¿ok? Obtenido como una mezcla, el forraje es obtenido como mezcla de maíz y de soya. Y este forraje en total tiene que satisfacer las necesidades de proteína y de fibra, porque el ganado, la empresa pecuaria, sabe que su ganado tiene necesidades específicas de proteínas y de fibra. En este caso, claramente, los recursos que la empresa quiere adquirir son el maíz y la soya. ¿Okay? Claramente la empresa quiere utilizar el forraje para alimentar su ganado. Pero esta es una empresa que no compra forraje, ¿okay? No adquiere forraje como recurso, sino lo produce al interno. Y utiliza el forraje producido internamente para alimentar el ganado. Entonces, digamos que esa empresa la podemos dividir en dos fases o en tres fases. La primera fase es la fase de adquisición de recursos y la empresa adquiere maíz y soya, ¿ok? No adquiere directamente forraje. Adquiere maíz y soya. La segunda fase es la producción interna del forraje. La tercera fase es utilizar ese forraje producido para alimentar el ganado. Ahora, el problema en ese caso, y de ahí, mientras que lo leemos todo, se evidencia, el problema solo se enfoca en la parte de adquisición de recursos, adquisición de maíz y soya y producción de forraje. Digamos que ahí está el problema. Esa es la parte la parte que queremos resolver. Entonces, sabemos que la empresa necesita, consuma es otra manera para decir que necesita en este caso. Necesita diariamente de un mínimo de 800 libras de forraje, obtenido el forraje como mezcla de maíz y soya.
para satisfacer, claramente el forraje tiene que satisfacer las necesidades de proteína y de fibra. Ahora, el maíz y la soya cuestan respectivamente $0.3 por libra para el maíz y $0.9 por libra para la soya. ¿Ok? La soya me cuesta más. Tenemos una información. Sabemos que cada libra de maíz aporta 0.09 libras de proteína. ¿Ok? Y aporta 0.02 libras de fibra. ¿Ok? Entonces, yo sé que el maíz aporta una cierta cantidad de proteína y una cierta cantidad de fibra. Y tengo aquí exactamente la data. Del otro lado, sé que cada libra de soya aporta 0.6 libras de proteína, un poco más, y 0.06 libras de fibra. También aporta más fibra. Una libra de soya aporta sea más proteína que más fibra. De esto, ustedes podrían imaginar que a la empresa conviene comprar soya y no comprar maíz para su forraje. El forraje es una mezcla. El importante es que aporte proteína y fibra, no es necesario que tenga maíz en ciertas cantidades. Pero el problema es que la soya, es verdad que aporta más, pero cuesta más, cuesta el triple, cuesta 0.9, el maíz cuesta 0.3, ¿ok? Por lo tanto, no es tan fácil decir, entonces, a la empresa le conviene comprar soya. Ahora, otra cosa que sabemos son las necesidades dietéticas del alimento. ¿Ok? Ahora, en proteína y en fibra, el alimento, o sea, el forraje, aquí lo puedo, para que no se confundan, pongo necesidades dietéticas del forraje. El forraje en proteína y fibra tiene que tener ciertas características. O sea, cantidades mínimas de proteína y cantidades mínima o máxima. En este caso, veamos que será un mínimo de proteína y un máximo en fibra. Dice que las necesidades dietéticas del forraje son, respecto al total, porque dice en proteína y en fibra sobre el total de forraje, son mínimo 30% de proteína. El forraje tiene que tener mínimo el 30% de proteína y el forraje total tiene que tener máximo el 5% de fibra. Máximo sobre el total, mínimo sobre el total. ¿Ok? Esta información la vamos a utilizar para poner restricciones a nuestro problema. Ahora todavía podría resultarles complicados, pero después vamos en Excel y les guío, le hago ver cómo es prácticamente el mismo mecanismo del problema, de los problemas que hicieron hasta ahora. ¿Ok? Cambia el objetivo. El objetivo cambia porque dice que la empresa quiere minimizar el costo diario total. ¿Ok? Quiere minimizar el costo. Aquí no hablamos de maximizar ventas, maximizar utilidad. Aquí la empresa quiere minimizar el costo diario. ¿Por qué el costo diario? Porque todo el problema se refiere al desarrollo de un día de producción. Dice, sabemos que la empresa diariamente necesita mínimo 800 libras, ¿ok? Diariamente. Ahora, vamos en Excel. Todo este problema yo lo tengo copiado en Excel. Aquí dice, el objetivo final claramente es encontrar la mezcla óptima de maíz y de soya para satisfacer de un lado las necesidades
las necesidades de proteína y de fibra y contemporáneamente minimizar el costo total. ¿Ok? Estas son las dos cosas, las dos, digamos, los dos objetivos. Satisfacer las necesidades y contemporáneamente, porque esos dos tienen que cumplirse al mismo tiempo, tengo que minimizar el costo total. Ahora, vamos en Excel. Ok, en Excel, no sé si lo pueden ver, creo que sí. Ok, lo pueden ver. Aquí copié el problema por completo y ya tienen la tabla que más o menos le enseñé a utilizar, ya la tienen desarrollada de ciertas maneras. Ahora, tenemos que traducir el problema económico en problema matemático de programación lineal. Lo que necesitamos son identificar las variables del problema, identificar las restricciones del problema, identificar la función objetivo del problema. Siempre las tres. Ahora, las variables. Las variables en este caso son el maíz y la soya. En un problema donde el objetivo es minimizar el costo de producción y sabemos que el costo de producción depende de cuántos recursos. El costo de producción depende de los recursos que se adquieren, ¿ok? De lo que la empresa decide de comprar. De ahí depende el costo. Depende del costo energético, del costo de la mano de obra, del costo de las maquinarias, del costo de las materias primas, del costo del etcétera, etcétera, ¿ok? De todo estos, todas estas componentes del costo, de la función de costo, son las variables del problema, siempre. Entonces, decía, las variables son siempre en este tipo de problema de minimización de costo, siempre son los recursos, o sea, las materias primas que la empresa decide de comprar. En este caso, lo que la empresa compra es maíz y soya. Una información que tenemos es que el maíz y la soya cuestan respectivamente 0,3 dólares por libra y 0,9 dólares por libra. Ok. Esto claramente, el costo por libra, será seguramente un dato que me sirve para construir la función de costo. Ok, y nada más. Ahora, el maíz lo llamo con la variable X. La soya, para la soya utilizo la variable Y. Lo que yo sé es que el forraje total diariamente, yo sé que la empresa consuma diariamente un mínimo de 800 libras de forraje. Veamos cómo utilizar también esta información. Ahora, yo aquí en la parte de arriba yo escribí que como columnas yo debo tener las variables. Como líneas yo debo tener los que son las necesidades de producción. ¿Ok? La empresa en este caso produce forraje. Claro que produce ganado, pero digamos que estamos en un proceso intermedio donde la empresa produce forraje y necesita maíz y soya para producir forraje, pero necesita que ese forraje, sobre todo, necesita que el forraje tenga ciertas cantidades de proteína y ciertas cantidades de fibra. Es como decir que están produciendo un cierto alimento, por ejemplo, son una empresa que produce jugo de naranjas y quieren que en el jugo esté unas ciertas cantidades de azúcar, unas ciertas cantidades de pulpa, unas ciertas cantidades de vitamina. Todo esto son las necesidades de producción de la empresa que produce jugo. En este caso, para el forraje, las necesidades son la proteína y la fibra.
y como línea yo pongo exactamente la proteína y la fibra. ¿Ok? Otra información es que cada libra de maíz aporta 0.09 libras de proteína y 0.02 libras de fibra. Adentro de la tabla, como valores, por lo menos en esta parte, yo pongo cuántas libras de proteína aporta una libra de maíz, o mejor, cuántas libras de... cuánta proteína es el aporte de una libra de maíz. Y aquí escribo 0.09, ¿ok? Una libra de maíz aporta 0.09 libras de proteína. Y una libra de maíz aporta 0.02 libras de fibra, ¿ok? Entonces, entienden que en esta parte de la tabla yo voy a poner los datos de cuánto la variable aporta respecto a la necesidad. Ok, la variable maíz aporta tanto con respecto a la necesidad de proteína y aporta este otro valor con respecto a la necesidad de fibra. Ok, y esto vale para cualquier otro ejemplo. Ok, en esta parte, como datos, yo debo poner cuánta parte de lo que necesito me aporta una cierta materia prima. ¿Ok? Puede ser también 1 a 1. Puede ser que claramente si yo, ahora, porque el maíz es un recurso un recurso que no contiene solo proteína y fibra, contiene también otros tipos de cosas. Pero si yo compraba proteínas en polvo, una libra de proteína en polvo aporta una libra de proteína. Entonces aquí ponía simplemente el valor 1. O sea, el aporte puede ser 1 a 1. Pero en este caso, una libra de maíz aporta solo 0.09 libras de proteína. Ahora, para la soya, cada libra de soya aporta 0.6 libras de proteína y 0.06 libras de fibra. ¿Ok? Ahora, en esta parte entonces, en esta parte de la tabla, en esta parte de aquí, yo pongo, por ahora olvídense esa línea, en esta parte de la tabla yo pongo cuánto mis materias primas, cuánto mis recursos aportan en términos de necesidades. ¿Ok? En esa otra parte, casi exactamente como en el problema de la maximización de utilidad, en esa otra parte pongo lo que la empresa, lo que es el límite mínimo o máximo de necesidad de una cierta, en este caso de proteína y de fibra. O sea, pongo las necesidades mínimas y máximas. ¿Ok? Aquí las necesidades mínimas y máximas son un poco, digamos, complicadas, porque son en términos de porcentaje sobre el total. Si yo quisiera simplificar la cosa, yo podría decirle que la necesidad mínima de proteína es exactamente en un día la necesidad mínima de proteína es de 50 libras. Y yo aquí pongo simplemente el valor 50. Que aquí ya está con el porcentaje. Pongo simplemente el valor 50. Si yo le digo mínimo 50 o máximo 50, yo pongo el valor 50. 50 en términos de libra. El problema es que aquí tengo un mínimo o un máximo en porcentaje sobre el total. Veamos cómo se representa. Ahora, yo sé que la necesidad dietética del forraje es mínimo 30%
de proteína sobre el total de forraje, ¿ok? Porque eso en proteína y en fibra sobre el consumo total de forraje. ¿Eso qué significa? Significa que aquí yo debo escribir, primero yo aquí escribo simplemente 30% del total. Puedo ponerlo así, 30% del total forraje. Para por ahora no poner valores y todavía no transformarlo completamente en forma matemática. Yo sé del otro lado que las necesidades de fibra, siempre sobre el total de forraje, en máximo, ahora cambia, ojo que cambia de mínimo a máximo, y de ahí lo vamos a ver cómo cambia matemáticamente, en máximo el 5%, la fibra debe representar máximo el 5% del total de forraje. Yo pongo 5% del total de forraje. Ok. Una cosa que me estaba olvidando, que es la primera línea, es que la empresa consuma diariamente un mínimo de 800 libras de forraje. ¿Ok? Y aquí escribo tranquilamente 800. Aquí no en términos de porcentaje porque es el total. Entonces, esto es el total. Dice que consuma 800, mínimo 800 libras. No que consuma exactamente 800 libras. ¿Ok? Consuma mínimo 800 libras de forraje. Ahora, faltaría un dato que es el dato de la función de costo. Estamos aquí. Yo los datos de la función de costo claramente es el costo unitario de la materia prima. Para el maíz, y pongo aquí en la misma línea del maíz, pongo el costo del maíz que es 0.3 dólares por hora. Acordemos que son dólares por hora. Perdón, no por hora. 0.3 dólares por libra y 0.9 dólares por libra. ¿Ok? Ahora, vamos paso a paso a traducir esta información en ecuaciones matemáticas. ¿Ok? Ahora, yo sé que el forraje es consumido mínimo, yo sé que se consuma mínimo 800 libras de forraje en un día. Ahora, el forraje es una mezcla. Aquí dice que exclusivamente el forraje mezcla de X y Y, o sea, de maíz y soya. Significa que el total de maíz más el total de soya juntos debe ser mínimo 800 libras. ¿Cómo escribo esta información? Voy a poner una ecuación y escribo que la X más la Y, o sea, el maíz más la soya, es mínimo 800 libras. Significa mínimo que no puede ser menor de 800. Mínimo significa que el consumo o las necesidades diarias son de 800 para arriba. Entonces, esto lo escribo con un mayor o igual a 800. ¿Ok? Ahora, las necesidades de proteína, o mejor, la proteína debe ser mínimo el 30% del total de forraje. Ojo, no el total de forraje no es 800. Y aquí se pueden confundir. El total de forraje nosotros no lo conocemos. El total de forraje es aquí solo dado por X más Y. Es desconocido. Nosotros sabemos que mínimo queremos 800
como total de forraje, 800 libras. Pero no sabemos que es exactamente 800, sabemos que debe ser de 800 para arriba. Entonces, yo sé que el consumo de proteínas debe representar mínimo el 30% del total de forraje. Ahora, el consumo de proteína lo escribiré en la parte izquierda de una inecuación. El maíz aporta 0.09 libras de proteína. Entonces, el aporte de X libras de maíz será 0.09 por X. ¿Ok? Una libra de maíz aporta 0.09. Si yo aquí le pongo 1, tengo 0.09. 2 libras de maíz aportan 0.09 por 2 de libras de proteína. X, en general, X libras de maíz aportan 0.09 por X. Más esta restricción, ojo, yo ahora pongo una restricción por cada materia prima. No, perdón, olvídense, una restricción por cada materia prima era para un problema de, si se acuerdan, el problema de maximización de utilidad. Aquí las materias primas son el maíz y la soya. Ok, maíz y soya son materias primas. Yo aquí tengo una restricción por cada necesidad de producción. ¿Ok? Una necesidad de producción aquí es la proteína, la otra es la fibra. Y la tercera, que sería aquí la primera, es el total de forraje. ¿Ok? Primero necesito un cierto total de forraje. Segundo, necesito un cierto total de proteína. Tercero, necesito un cierto total de fibra. ¿Ok? Ahora, para la fibra, siempre para la proteína, la soya aporta 0.6 libras de proteína. Una libra de soya por 0.6 libras de proteína. Entonces, pongo 0.6 por, un ratito, 0.6 por Y. Ahora, todo esto que estará a la izquierda de una inecuación es el aporte de proteína total de maíz y soya. Yo sé que el aporte total debe ser mínimo el 30% del total de forraje. El aporte total de proteína debe ser mínimo el 30% del total de forraje. Mínimo, como en el caso anterior, mínimo lo escribo con un mayor o igual, porque significa que el aporte de proteína debe ser del 30% del total por arriba. O sea, no tiene que ser menor, tiene que ser o mayor al 30% del total o igual al 30% del total. Entonces pongo mayor o igual. Ahora, yo debo escribir a la derecha el límite. El límite es, en este caso, en porcentaje. No es un número absoluto, como puede ser 800, es un porcentaje del total. Aquí está un poco la complicación. Si no hubiera sido un límite como un valor absoluto, un número, ahí hubiera sido más fácil. Pero nosotros sabemos que el mínimo del aporte de proteína debe ser el 30% del total. Entonces, ¿cómo escribo? Primero escribo el total de forraje. ¿Cuál es el total de forraje? El total de forraje es X más Y. Eso es el total de forraje. No es 800. 800 es el mínimo de forraje total que se requiere. 800 libras. El total, pero, del total que va a salir en el problema es un simple desconocido X más Y. Porque el forraje es una mezcla de X y Y, de maíz y soya. Por 30 dividido 100. Y esto lo puedo escribir de esa manera.
pongo otra paréntesis, para así que no se confunden, y escribo una fracción. Esa fracción la pongo para poner el porcentaje, sería 30 dividido 100. Por 30 dividido 100 significa hacer el 30% del total. Y ahí está. La evidencia en rojo. Y ahí están. Porque las proteínas aquí están en rojo. Ahora, la otra ecuación escribo de nuevo. A la izquierda el aporte total de fibra, de maíz y de soya. 0.02 por X más 0.06 por Y. En este caso dice que el aporte total de fibra tiene que ser máximo el 5% del total. Máximo significa que puede estar por debajo del 5% del total o igual al 5% del total. Significa que no puede superar esa cantidad. Estar por debajo, ser menor o igual, significa poner simplemente menor o igual. Y escribo menor o igual al total X más Y por 5, eso lo pongo como fracción, por 5 dividido 100. Ok. Y así terminan las restricciones. ¿Ok? En ese caso, también sería necesario poner el vínculo de no negatividad, porque el maíz y la soya no serán nunca cantidades negativas. ¿Ok? No tiene sentido decir que la empresa adquiere menos 5 libras de soya. ¿Ok? Entonces, los vínculos de no negatividad, que aquí me voy a crear el espacio para ponerlos, son los siguientes. ¿No? Son X mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0. ¿Ok? Muy simplemente. Ok. La función de costo. La función de costo es fácil. Yo simplemente escribo que el costo total, lo pongo con la C, el costo total, que será una función de X y Y, siempre el costo de producción es función de lo que se utiliza para producir. ¿Ok? También depende claramente de lo que yo quiero producir. Pero como función de costo, la función de costo se pone como función respecto a los recursos que se utilizan para producir. En este caso, X y Y es igual a 0.3 por X, que es 0.3 dólares por libras por X libras, más, que sería el costo de X libras de maíz, más 0.9 por Y, que es el costo de Y libras de soya. ¿Ok? Esto es el problema. Tengo un sistema de ¿cuántas? De 5 inecuaciones, de las cuales pero 2 son las inecuaciones de no negatividad
y 3, digamos que son las restricciones efectivas del problema, y tengo una función de costo, una función objetivo. ¿Ok? De ahí el problema es fácil, se resuelve con, matemáticamente, gráficamente lo podemos ir a resolver con GeoGebra. Esto ya lo podríamos hacer ahora o la próxima clase. Y con Excel se resuelve, todavía no hicimos la resolución en Excel, etcétera, etcétera. Yo opino que para de hacer la resolución de ese problema en la próxima clase, porque no es nada de, o sea, ahora ya no me alcanzaría el tiempo para terminarla y la dejaría a la mitad. Digamos que hoy día yo fui, sí, me demoré, fui rápido en explicar. Si tienen preguntas. Entonces, digamos que por el día los dejo ir, siempre los tengo toda la hora, y ya, por el día están afortunados, pueden salir, y la próxima clase les explico cómo hacer la resolución en GeoGebra. De ahí la próxima semana será toda dedicada para la resolución en Excel. ¿Ok? Pasen bien.